Para quien no me conozca, soy Beñat, mi nombre es Beñat de Clupic. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de las Clupic Webinar Series. La temporada pasada organizamos 5 webinars, que fueron todo un éxito, la verdad. Y ahora hemos planteado organizar un nuevo webinar al mes a partir de septiembre y este es el primero. El objetivo no es otro que seguir aportando valor al ecosistema deportivo e intentar, dentro de lo posible, divulgar buenas prácticas de gestión, organización, capacitaciones y también vinculado con la tecnología, tanto para profesionales del sector como para el público en general que tenga este tipo de inquietudes. Hoy en este primer webinar os traemos a Iñaki Alonso, responsable de protección de infancia del Athletic. Iñaki tiene una amplia trayectoria de trabajo en relación con los derechos de infancia y en la protección frente a cualquier tipo de violencia. Ahora mismo especializado en el ámbito deportivo. Hoy Iñaki va a hablar sobre las claves para la protección y el buen trato a la infancia en el deporte. Y bueno, ya lo decía al principio, pero antes de darle paso, os explico. Tenemos aquí un chat en el que podéis escribir sin ningún problema, ya que la dinámica del webinar va a ser la siguiente. Iñaki va a presentar y al final vamos a guardarnos unos minutos para resolver esas inquietudes o dudas que os hayan podido surgir durante la presentación. Asimismo, tendremos la repetición del webinar y si por lo que sea ha habido alguna duda que no hemos podido resolver por falta de tiempo, nosotros se la recopilaremos, se las haremos llegar a Iñaki y luego las compartiremos, como hemos hecho en otras ocasiones. Y bueno, no me quiero enrollar más. Iñaki, te doy paso y yo me quedo aquí en segundo plano. Bueno, pues muy bien, Esqueri Casco, gracias por la presentación. Gracias a todas las personas que van a emplear parte de su tiempo en la tarde de hoy para escuchar y reflexionar conjuntamente sobre el tema de la protección y el buen trato a la infancia en el ámbito del deporte, ¿no? La verdad que cuando estaba preparando un poco la ponencia de esta tarde, estaba pensando cómo empezar, que a veces es lo más complicado. A veces lo más complicado es cómo empezar y cómo terminar, ¿no? Porque en el fondo es como cuando juegas, como cuando practicas deporte. Casi siempre estás nervioso antes de que empiece el partido y casi siempre sigues nervioso o sigues inquieto cuando termina el partido. Pero durante el juego estás bien. Y de alguna manera es, ¿cómo voy a empezar? A ver cómo cierro y estás dándole vueltas constantemente a eso hasta que llega el momento y empiezas a hablar y ya estás dentro del juego y estás dentro de lo que te motiva y de alguna manera te sientes cómodo, ¿no? Y en ese sentido estaba pensando cómo empezar. Y quería empezar con 3 fragmentos de un artículo que leí ayer sobre el tema de la prevención y fundamentalmente del abuso sexual en el ámbito del deporte, que es simplemente una de las violencias, pero creo que son bastante representativos y de alguna manera firmo debajo de ellos. Y quería empezar con esta introducción. Dice así, más allá de las declaraciones de principios y de valores, esta problemática de la violencia no figura en la agenda diaria de las organizaciones deportivas, ni tampoco dentro de las órbitas de la gestión gubernamental, poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los diagnósticos que se hacen cuando ocurren este tipo de casos son válidos y fundamentalmente son aquellos que sirven como guía para definir acciones concretas. Luego, los resultados quedan inevitablemente a la vista del mundo globalizado. Como decía la escritora norteamericana Ursula K. Le Guin, se le atribuye la siguiente frase: el poder del abusador, el acosador, el violador, depende sobre todo del silencio. Me permito añadir, esto ya es mío, que en el deporte ha vencido el silencio, pero también la inacción. Creo que la semana pasada vivimos los ecos de la presentación de Simone Biles y sus compañeras de gimnasia rítmica americana ante el Senado. Creo que rompió el corazón y rasgó el alma de muchas personas que lo escucharon. Ver cómo describían el sufrimiento que habían vivido en su práctica deportiva.
y de alguna manera muchísimas personas se solidarizaron y empatizaron, ¿no? con esta realidad. A estos 3 comentarios que os acabo de compartir y leer, yo me permití añadir en una publicación en redes sociales algo así como que solidarizarse está bien, denunciar también, empatizar lógicamente también, pero creo que sobre todo ser consciente, comprometerse y actuar es fundamental. En ese sentido, creo que en el ámbito del deporte y en el ámbito de la protección de la infancia en el deporte, estamos en ese momento, estamos en ese momento en el que, de alguna manera, es fácil para nosotros, como personas que rodeamos la práctica deportiva, donde hay niños y niñas, comprender que, bueno, cuando salen estas situaciones violentas, que creemos que son esporádicas o creemos que son excepcionales, o incluso creemos que de alguna manera son hechos aislados, pensamos en el dolor, nos solidarizamos con las personas, pero de alguna manera al día siguiente volvemos a nuestra práctica deportiva y nos preguntamos qué es eso del delegado de protección, ¿no? O qué raro que el Athletic Club tenga un delegado de protección. ¿Qué hace eso en el ámbito del deporte? ¿Qué hará? ¿En qué trabajará? ¿A qué se dedicará? Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Creo que ese es el comienzo fundamental, ¿no? Esa, de alguna manera, complejidad de afrontar esta problemática dentro del mundo del deporte. A veces el final o la conclusión final es buena darla al principio. Y en ese sentido, quiero compartir con vosotros y con vosotras la necesidad de que todos y todas, como profesionales, voluntarios o personas que rodeamos la práctica deportiva de niños y de niñas, comprendamos que la solución es cosa de todos. Cuando Simone Biles decía el otro día que no solamente culpaba al perpetrador de la violencia, lógicamente, sino que culpaba al sistema porque lo había permitido. Yo en muchas ocasiones me considero parte del sistema, me considero parte del sistema. El sistema lo formamos todos. Evidentemente la responsabilidad la tiene el perpetrador, pero mientras el sistema del que todos y todas formamos parte no cambie la percepción o no intente cambiar la cultura que ha permitido que se desarrollen situaciones violentas como normales en el ámbito del deporte, probablemente no cambie nada. El segundo de los elementos que quería mencionar para comenzar la charla o comenzar la presentación tiene que ver con la interlocución con unas cuantas chavalas y padres y madres en este momento del Athletic Club, ¿no? Porque estuvimos el otro día pues con una serie de conversaciones y de recogida de información con respecto a cuál es de alguna manera lo que les interesa que sus hijas reciban en su práctica deportiva o aquello que esperan en su práctica deportiva las chicas de nuestro club con respecto al deporte. Y hubo 2 cuestiones que a mí me dejaron pensativo y de alguna manera me hicieron ver nuevamente pues cuál es el objetivo fundamental de nuestro trabajo, de nuestra misión y el objetivo fundamental de lo que debemos de hacer, ¿no? Y hubo 2 padres que me decían que a nosotros como aitas y amas nos preocupa que nuestra hija no disfrute de esta experiencia tan bonita que es jugar en el Athletic Club. Nos preocupa que no sea 100% feliz, porque en ocasiones ella piensa que siempre lo hace mal. Quizás su nivel de exigencia es tan alto que nunca se va a valorar a sí misma como se merece. Pero nos preocupa eso como aita y ama no solamente para la parte deportiva, sino para su vida personal, para que se valore como persona. Estamos súper orgullosos de ella como es, pero nunca ve todas las cosas buenas que tiene. Y eso a veces hace que no sea feliz. Nosotros como padres nos preocupa y entendemos que quizás con su práctica deportiva lo pueden mejorar. Escuchar esa reflexión de unos padres, la verdad que nuevamente te enfoca en cuál es tu trabajo y te vuelve a poner en el centro de lo que debes de priorizar en tu día a día.
El Athletic Club desde el año 2019 cuenta con una política de protección a la infancia y buen trato que se denomina Aterpe. Aterpe en euskera significa refugio y de alguna manera intentamos utilizar el concepto de refugio para denominar lo que debe de suponer el deporte para un niño o para una niña. Aquí en Euskadi llueve mucho, y tenemos pues aterpes tanto en los colegios como en los montes cuando vamos al monte para que tanto las personas como los niños y las niñas se puedan refugiar cuando hace frío o cuando llueve. Y en ese sentido nos parecía que era un símil y de alguna manera pues un símbolo bastante interesante como para no poder nombrar nuestro proyecto, ¿no? Hoy es el día, 2 años y medio después, en el que todavía determinadas personas en reuniones o en eventos, en espacios, sigue preguntando, bueno, y trabajas en el Athletic Club y eres responsable de protección a infancia, ¿eh? Protección a infancia, ¿eh? Y repiten por tercera vez, protección a infancia, ¿eh? En el deporte. Cuando lo repiten por tercera vez es cuando yo soy consciente de que me están preguntando que qué hago. Y es fundamental el comprender que eso es representativo de que todavía no estamos en un momento especialmente cercano para el mundo del deporte en su concepción de lo que significa la responsabilidad de proteger y tratar bien a los niños y a las niñas que lo practican, ¿no? En primer lugar. Evidentemente, más allá de ser el primer club en el Estado, en España, que disponga de tanto de un delegado de protección a la infancia como de una política de protección a la infancia, sí que es cierto que en otros ámbitos existe un desarrollo muchísimo mayor, una experiencia mayor en esta materia, ¿no? Fundamentalmente en países anglosajones que cuentan con profesionales, con entidades deportivas, con entidades gubernamentales y con entidades sociales que se dedican plenamente a trabajar en la protección y el buen trato a la infancia. Sin ir más lejos y para que conozcáis, yo creo que la mayor parte de vosotros y vosotras lo conoceréis, por ejemplo, una de las ligas de fútbol más importantes del mundo, que es la Premier League en Inglaterra, todos los clubes, tanto de esta categoría como lo de la Second Division o la First Division, deben de contar con una política de protección a la infancia y asimismo deben de contar también con un delegado o delegada de protección a la infancia, ¿no? Esto, pues, de alguna manera denota la importancia o la experiencia que le han venido dando a esta materia. Bueno, voy a compartir el documento, espero que lo pueda hacer. Sí, me pone aquí que está cargando todavía. En la primera, quiero compartir con vosotros una serie de claves para tener en cuenta en el ámbito de la protección a la infancia. En primer lugar, y como más importante, es fundamental considerar por qué es importante el deporte para los niños y para las niñas. El deporte es, de alguna manera, un espacio donde los niños y las niñas se pueden desarrollar libremente, donde van a obtener o quieren obtener alegría, quieren disfrutar, quieren jugar, quieren pasárselo bien, quieren juntarse con personas que conocen para jugar y de alguna manera es un ámbito de libertad absoluta para los niños y para las niñas. Suelen elegir con quién juegan, a lo que juegan. Normalmente otras cosas pues les vienen dadas por sus determinantes socioeconómicos, por el lugar de nacimiento, por todo lo demás. El deporte es un ámbito donde los niños y las niñas emplean muchísimo tiempo, probablemente a veces más tiempo incluso que en la familia y en el ámbito educativo. Y también es importante destacar que los niños y las niñas, de alguna manera, en su desarrollo deportivo, lo que pretenden es, ¿por qué no? Ganar, ¿por qué no? Mejorar sus habilidades deportivas, mejorar sus actitudes, intentar llegar hasta lo máximo posible, intentar pasarlo bien y de alguna manera compaginar todas estas inquietudes, ¿no? Por lo tanto, el deporte es un ámbito también en el que
se puede, y digo puede, lo digo conscientemente, no lo digo inconscientemente, en el que se puede asumir valores, ¿no? Siempre decimos que el deporte es un sitio o un espacio donde los niños y las niñas asumen valores y eso personalmente creo que no es así, no es así por lo menos de una manera neutral o de una manera neutra. Yo creo que en el deporte se asumen valores o el deporte es una herramienta fundamental para la asunción de valores, pero solamente es una herramienta esencial para asumir valores si quienes están utilizando esta herramienta, si quienes rodean a los niños y a las niñas de alguna manera utilizan la herramienta correctamente. Por lo tanto, para mí los valores se asumen si en la práctica diaria esos valores, valga la redundancia, se ponen en la práctica. Y los niños y las niñas los viven. Los valores no se enseñan, los valores no se estudian, los valores se viven. Si no viven los valores, los niños y las niñas que tenemos alrededor probablemente no los van a asumir, ¿no? El segundo de los elementos, la segunda de las claves, tiene que ver con lo que es la asunción de un concepto que a veces, pues bueno, vivimos como un poquito alejado y que tiene que ver con quién trabajamos, ¿no? Es decir, nosotros en nuestras escuelas, en nuestros clubes, en nuestras entidades deportivas, tenemos futbolistas, tenemos gimnastas, tenemos nadadoras, tenemos basquetbolistas, tenemos atletas. ¿Qué tenemos? ¿Trabajamos con quién? Trabajamos con pequeños proyectos de deportistas, con pequeños proyectos de figuras. Yo creo que es fundamental que asumamos que trabajamos con niños y con niñas. Esa es la base fundamental. Si nosotros asumimos que de alguna manera trabajamos con niños y con niñas, de alguna manera estaremos ampliando la base para poder trabajar adecuadamente con protección y buen trato a la infancia. ¿Por qué? Porque en el deporte estamos acostumbrados, desgraciadamente, a entender, y el entorno también, incluso las familias, incluso la propia cultura social, de que el deporte es un ámbito lógicamente lúdico, pero es un ámbito en el que, bueno, pues dejo a los niños y a las niñas para que hagan deporte y para que aprendan y sean mejores y en algunos casos, desgraciadamente, para que se intenten convertir en figuras de ese deporte y vivan de ello y sean profesionales, ¿no? Entonces, ese foco nos impide ver que simple y llanamente son niños y niñas que practican deporte, que es muy diferente que deportistas. Niños y niñas que practican deporte nos obliga o nos debería de obligar a entender que estos niños y estas niñas que practican deporte tienen otros ámbitos de desarrollo en su vida que son fundamentales para mostrar en su práctica deportiva. ¿Por qué? Porque tienen un ámbito educativo, tienen un ámbito familiar, tienen un ámbito personal, tienen un ámbito íntimo, tienen un ámbito emocional, tienen un ámbito de relaciones sociales, tienen un ámbito afectivo sexual y todos estos ámbitos se pueden visibilizar o pueden influir en cómo le vemos en la práctica deportiva y por lo tanto pueden influir en cómo le vemos en el rendimiento deportivo a este niño o a esta niña. Si finalmente solamente vemos cómo se desarrolla en su rendimiento deportivo, lógicamente, como cualquier niño o niña en su proceso de desarrollo va a tener altibajos. Y va a tener altibajos que no pueden venir exclusivamente provocados por los inputs o los estímulos deportivos, tácticos, técnicos, físicos, nutricionales, sino que pueden venir determinados por estímulos negativos o estímulos positivos en cualquiera de los otros ámbitos. Y esto es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las tareas que tenemos que insertar dentro de nuestro trabajo con niños y con niñas es entender eso. Son niños y niñas y da igual, yo estoy hablando como responsable de protección de la infancia del Athletic Club. Sé perfectamente que el objetivo fundamental de un club de élite o un club de competición es intentar que sus niños y sus niñas se formen deportivamente de una manera lo más adecuada posible para que escalen en la pirámide e intenten llegar al primer equipo para representarnos dignamente. Es obvio. Y mucho más en una entidad como el Athletic Club, que tiene una filosofía, como bien sabéis, especial, en el que solamente pues, juegan con nosotros jugadores y jugadoras que han nacido, se han formado en el País Vasco, en Euskal Herria, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, eso tiene que ser compatible. Y una de las principales objetivos, uno de los principales objetivos que tenemos en las formaciones internas dentro de nuestro club con entrenadores y con entrenadoras es hacerles ver que los niños y las niñas tienen otros espacios que pueden afectar a su vida normal, a su vida como ser humano, a su vida como sujeto de derecho
y que de alguna manera debemos de ampliar nuestra mirada. No solamente tenemos deportistas entre nuestras manos, sino que tenemos a niños y a niñas que practican deporte. Los niños y niñas son sujetos de derecho y desde esta concepción de deportistas no y sí niños y niñas que practican deporte, pues probablemente lleguemos hacia un entendimiento más claro de cuáles son las necesidades que tienen que ser cubiertas también en su práctica deportiva, ¿vale? Un siguiente elemento tiene que ver con algunas falsas creencias y algunos mitos que siguen de alguna manera existiendo, ¿no?, en el mundo del deporte. Seguimos creyendo que probablemente la manera en la que hemos venido realizando las cosas o afrontando nuestra relación con los niños y con las niñas es la más adecuada. A veces es curioso que solemos decir que no tenemos herramientas para trabajar con niños y con niñas y al mismo tiempo decimos que, bueno, siempre lo hemos hecho de una manera determinada y casi siempre ha salido bien. Yo sí que creo que esta manera de hacer históricamente, en la que se ha priorizado el rendimiento deportivo sin tener en cuenta los demás elementos, sí que creo que esta manera de hacer, en la que de alguna manera se ha desterrado la posibilidad de la comunicación emocional con los niños y con las niñas, sí que pienso que esta manera de hacer, en la que la comunicación con los niños y con las niñas es completamente unidireccional, sin tener en cuenta su opinión, sin crear canales de comunicación adecuados, sí que creo que, y siempre digo en las formaciones, que no solamente es posible hacerlo de otra manera, sino que debemos de hacerlo de otra manera desde una perspectiva de derechos de infancia, ¿no? Esto creo que para mí que es fundamental. Por lo tanto, siguen existiendo pues, determinados prejuicios con respecto a las maneras de hacer, ¿no? En el entorno también en ocasiones se viene pensando desde hace bastante tiempo que esa asunción de valores como la responsabilidad, como la constancia, como el trabajo, como el sacrificio, deben de ir intrínsecamente relacionados de la mano del deporte, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esos valores son perfectamente trabajables, válgame la expresión, en el ámbito del deporte y que los profesionales lo pueden hacer y que esos valores se pueden conseguir. Pero también creo sinceramente que esos valores tienen que ir de la mano de otra serie de cuestiones como son la empatía, como son la alegría, como son la confianza, como es la escucha activa, como es la comunicación. Tiene que ir de la mano, ineludiblemente. Y tiene que ir de la mano ineludiblemente por varios motivos. Primero, porque es el derecho de cualquier persona, y en este caso también de cualquier niño o niña, a poder desarrollarse de una manera libre y de una manera plena, también en su práctica deportiva. En segundo lugar, porque influye en el rendimiento deportivo, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que un niño o una niña que se desarrolla en un ambiente de confianza, de bienestar y de comunicación adecuada va a rendir deportivamente más que si lo hace de otra manera. Estoy convencido que un niño o una niña que tiene una dificultad en otro ámbito de su vida, grave, más grave o muy grave, independientemente de que no se resuelva, si tiene un espacio dentro de su práctica deportiva para poder comentarlo dentro del cuerpo técnico, para poder comentarlo dentro del club, para poder tener un espacio de habla y de escucha, se va a sentir mejor y va a rendir mejor deportivamente. Es compatible y elimina determinadas falsas creencias que todavía existen, como que algo así en esa línea mítica de la letra con sangre entra, ¿verdad? De que cuanto más duro, cuanto más severo, cuanto más despótico seas en el trato con los niños y con las niñas, el nivel de exigencia va a ser mayor y por lo tanto el nivel de asunción de responsabilidad de los niños y de las niñas va a ser mayor. Sigue siendo un gran error. ¿Qué nos falta? Pues hay una cosa que creo que es fundamental. A todos nos gusta el deporte, a todos nos gusta competir. Probablemente a todos y a todas nos interesa competir hasta el máximo de nuestras posibilidades, en buena lid, en mejorar día a día, en hacernos mejores, en ganar, perder, empatar,
en exigirnos, en ser responsables. Yo creo que podemos firmar todos debajo de ello, ¿no? Pero hay algo que es muy importante y tiene que ver con el perfil del entrenador, tiene que ver con el perfil de la entrenadora, tiene que ver con el perfil del adulto que rodea la práctica deportiva. No nos confundamos. Nosotros no somos profesores, evidentemente. Nosotros no somos padres ni madres. Bueno, sí, podemos ser padres y madres, pero no de los niños y niñas a los que entrenamos, aunque también en alguna ocasión existe. No somos trabajadores sociales, no somos psicólogos ni psicólogas, somos entrenadores y entrenadoras o somos técnicos y monitores deportivos. Pero independientemente de que lo seamos, no nos podemos olvidar y debemos de partir de la consideración de que tenemos una responsabilidad educativa con los niños y las niñas que tenemos a nuestra mano. Y tenemos una responsabilidad educativa y pedagógica que va mucho más allá del deporte. Seamos el entrenador del Athletic Club infantil masculino, seamos el entrenador del equipo de barrio femenino de cualquier deporte, seamos la entrenadora del atleta de la escuelita, todos los adultos y adultas que rodean la práctica deportiva tienen que tener claro que tienen un rol educativo y que tienen un rol pedagógico y que tienen un rol protector con los niños y las niñas que tienen a su cargo. Y todas las instituciones deportivas y clubes que tienen equipos de base, que tienen cantera, que tienen niños y niñas que practican deporte desde su más tierna infancia, tienen que ser conscientes de que además de ese rol deportivo, tienen un rol educativo, tienen un rol pedagógico y tienen un rol protector con los niños y las niñas que tienen a su cargo. Esto es innegociable y es así. Nos falta conciencia. Nos falta conciencia como entrenadores, como entrenadoras, como adultos, como adultas, como instituciones, como federaciones, como entidades públicas que rigen el deporte. Tenemos que ser conscientes de este rol educativo, tenemos que ser conscientes de este rol protector y mientras no seamos conscientes de este rol protector, pues probablemente no avancemos en el camino hacia conseguir un deporte mucho más seguro para los niños y para las niñas. Mira, en muchas de las formaciones que tengo la suerte de dar, en muchos de los trabajos que tengo la suerte de poder compartir camino con personas, después de las formaciones casi siempre hay algún comentario, de alguna manera, alguna reflexión sobre, ahora que comentas, Iñaki, este tipo de sintomatología, este tipo de cuestiones para detectar situaciones que pueden ser de desprotección o que pueden ser violentas o que pueden ser, ahora que comentas, recuerdo y empiezan a recordar, ¿no? Cosas del pasado, aquel niño que yo creía que realmente no estaba aprovechando el entrenamiento, pero finalmente aquella otra niña que sospechaba que estaba un poco triste cuando era alegre, y empiezan a recordar cuestiones en las que se terminan preguntando, jolín, tenía que haber hecho algo, tenía que haber dicho algo, tenía que haber comentado algo. Y de alguna manera no es un proceso de autoflagelación, pero sí es un proceso en el que se pasa un pelín mal porque dicen, yo creo que debía haber actuado, ¿no? Y siempre comento lo mismo, yo creo que solamente tenemos, cuando somos conscientes de algo, es cuando surge el siguiente de los elementos fundamentales en protección a la infancia, que es tener una responsabilidad y por otro lado tener un compromiso. Cuando tú eres consciente, te vas a comprometer y cuando tú eres consciente, te vas a responsabilizar. Si eres consciente y ni te comprometes ni te responsabilizas, es cuando verdaderamente se te pueden exigir responsabilidades. Y yo siempre a estas personas les decía, en aquel momento no tenías ninguna gafa, ninguna lente, ninguna lupa que te pudiera de alguna manera hacer ver estas herramientas que ahora sí tienes después de la formación. Por lo tanto, en aquel momento eras incapaz de ver. Y como eras incapaz de ver, nadie te puede exigir que vieras algo que era imposible que pudieras ver con tu preparación. Pero ahora sí, a partir de esta formación, si no quieres ver es porque no quieres. Si no quieres actuar es porque no quieres y serás responsable de lo que pase. Como institución, como club, como entidad y como profesional. Por lo tanto, consciencia, responsabilidad y compromiso. Pero claro, luego sigue habiendo personas que te dicen, bueno, violencia contra la infancia en el deporte, pero
claro, tú estás pendiente de los padres y las madres en la grada, ¿no? Y le digo, no, pues si te paro a decir, entre el coronavirus que ha impedido que haya personas en las gradas y por motivos sinceramente profesionales, no me paro a pensar tanto en ese tipo de violencia que es muy evidente. O sea, todos y todas veis cualquier pelea que pueda haber en la grada entre padres y madres, cualquier mal comportamiento dentro de un terreno de juego entre jugadores y jugadoras, insultos varios. Eso es evidente, eso ocurre, eso está circunscrito fundamentalmente al ámbito de la competición, ¿no? Y es muy evidente y lógicamente es uno de los elementos que debe de ser atendido, ¿no? Pero siendo un elemento relevante, para mí no es el elemento más relevante ni muchísimo menos. Seguimos teniendo una sociedad que permite determinadas formas de violencia contra la mujer, contra la infancia, contra colectivos determinados por su ideología, por sus creencias, por su raza. Y por lo tanto el deporte no es ajeno a ello. Tenemos también un deporte que de alguna manera tiene situaciones de violencia que están normalizadas en estos 3 ámbitos que os he comentado, 4 ámbitos que os he comentado. Por lo tanto, desgraciadamente hay situaciones que seguimos entendiendo como normales, que las vestimos de cuestiones que históricamente se han dado en el deporte. Bueno, pues esto es una broma, esta es una cosa de críos, es una chiquillada, es una novatada. Nada, son cosas de chavales, ya sabes cómo se relacionan entre ellos. Bueno, no, pero bueno, es que es muy cariñoso, es que, bueno, es que tiene que comunicarse con ellos a través del WhatsApp o a través de mensajes privados. Bueno, pues es así. Y realmente la respuesta es que no es así. No podemos seguir normalizando situaciones que intrínsecamente o objetivamente son violentas. O no podemos seguir normalizando en el mundo del deporte con los niños y con las niñas situaciones que pueden generar un impacto negativo en un niño o una niña. Y las seguimos normalizando. Sigue sucediendo a día de hoy. A mí lo que me interesa es lo que sucede en los vestuarios, a mí lo que me interesa es lo que sucede en la relación entre los adultos y los niños y las niñas, lo que me interesa es cómo se relacionan los niños y las niñas entre ellos, lo que me interesa es cómo resuelven sus problemas, cómo resuelven los conflictos, que los va a haber, porque somos colectivo humano, cómo resolvemos nuestros conflictos con ellos, qué mensajes les transmitimos, cuál es el tipo de comunicación que tenemos con los niños y con las niñas, qué mensajes les lanzamos, qué apoyos les brindamos, qué interés tenemos en otros ámbitos que no solamente el deportivo. Todas estas preguntas componen lo que es el trabajo de protección a la infancia. Todas estas preguntas componen lo que significa para mí un concepto ampliado de violencia. Violencia no es solamente las manifestaciones más graves de la misma. Violencia son situaciones que siguen normalizadas, que son violencia de bajo perfil, llámalo como quieras, que siguen existiendo en el día a día de la práctica deportiva y en el que, desgraciadamente, no ponemos todo el foco o todo el ojo que deberíamos de poner, ¿no? ¿La violencia contra la infancia en el deporte se puede prevenir? Sí, completamente. Y nosotros en el programa Proyecto Aterpe de Athletic Club trabajamos fundamentalmente en 3 ámbitos, ¿no? El primero de los ámbitos es la prevención de riesgos. Creo que es muy importante analizar todos los riesgos que existen dentro de la práctica deportiva de los niños y de las niñas, sea un club grande, sea un club pequeño. Debemos de analizar qué riesgos pueden existir para los niños y para las niñas en su práctica deportiva, en su relación con los demás, en su relación entre ellos, en su relación con los adultos, y a partir de ahí proponer medidas para minimizarlos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo. Posteriormente, el segundo de los elementos fundamentales es la formación. Necesitamos formarnos urgentemente. Necesitamos que las instituciones públicas exijan formación a los profesionales que se mueven alrededor del deporte. Necesitamos que las instituciones públicas exijan a las federaciones, a las entidades deportivas que dispongan de planes de prevención, que dispongan de planes de actuación, que faciliten formación a sus profesionales. Lo necesitamos urgentemente. Formar también es prevenir. De hecho, formar es uno de los elementos más importantes de la prevención. En el proyecto Aterpe sí que creo que uno de los elementos fundamentales y que más éxito ha tenido en la práctica es que las formaciones las hemos enfocado muy dirigidas al día a día del profesional que las recibe. Es decir, están enfocadas al terreno de juego, están enfocadas a cuestiones prácticas, están enfocadas a la relación directa que tienen esos profesionales o voluntarios con el niño y con la niña, que es muy diferente
como podéis entender, si eres entrenador, si eres entrenadora, si eres cuerpo médico, fisioterapeuta, médico, recuperador, si eres chofer de un autobús o de un transporte que va a llevar a los niños a su práctica deportiva. Es muy diferente si eres responsable de una residencia donde pernoctan o duermen niños y niñas que practican deporte, sea de alto rendimiento o no sea de alto rendimiento. Es muy diferente a aquellas personas que se dedican a la comunicación, a manejar datos administrativos. Yo creo que uno de los éxitos fundamentales de la política TERPE de Athletic Club ha sido intentar focalizar formaciones específicas para los profesionales, ¿no? Esto en primer lugar. Por lo tanto, la formación sí, necesaria, obligatoria, y formación específica también, necesaria y obligatoria. Tenemos que tener conceptos básicos de lo que es proteger y de lo que es tratar bien, pero al mismo tiempo tenemos que tener herramientas prácticas de cómo poder hacerlo en el terreno de juego, ¿no? Si me tengo que comunicar adecuadamente con un niño o una niña, es fundamental que sepamos que lo tenemos que hacer, pero al mismo tiempo que sepamos cómo hacerlo. En qué espacio es conveniente hacerlo, en qué momento es conveniente hacerlo, qué tipo de preguntas, qué tipo de información es importante aportarle, qué tipo de preguntas, qué tipo de información es importante recibir por parte del niño y de la niña, tener herramientas para generar un espacio de un clima de confianza y posteriormente formarse para qué también. Formarse para, de alguna manera, decir, soy consciente, soy responsable, me he comprometido y ahora que dispongo de herramientas para saber, de alguna manera, en qué aspectos me tengo que fijar, una vez que me fije en ellos, levantar la mano y derivar cualquier situación, duda, sospecha, inquietud o problemática a quien sepa de la materia dentro de la entidad o fuera de la entidad, sea una persona como yo, en el caso del Athletic Club, o sea cualquier entidad que se dedica a trabajar por los derechos de infancia y sabe de determinadas problemáticas que les pueden afectar, ¿no? O sea, y sí que creo que la formación te dota de conocimiento, te dota de conciencia y te dota de herramientas y al mismo tiempo te dota de información sobre cómo proceder, ¿no? Es fundamental. Y finalmente conecto esto último con los protocolos de actuación. Dentro del proyecto ATERPE también hemos desarrollado procedimientos de actuación para cuando ocurra alguna situación de desprotección o de violencia o de conflicto dentro de la entidad. Por mucho que en este caso esté Iñaki Alonso como responsable de protección a la infancia del Athletic Club, el club no está libre de que ocurran situaciones que deben de ser gestionadas desde una perspectiva de hechos de infancia. Es evidente. De hecho, ninguna entidad, ni la nuestra ni ninguna otra, está libre de que ocurran situaciones de violencia, incluso situaciones de los más graves tipos de violencia, como de violencia sexual, por un motivo, porque quien quiere perpetrar violencia va a intentar estar en un espacio donde haya niños y niñas, va a intentar ganar confianza en ese espacio y de alguna manera pues va a intentar acceder a niños y a niñas. Por lo tanto, termino con una consideración o conclusión que quizás es un poco radical, pero considero que el 100% de las entidades, el 100% de las personas que rodean la práctica deportiva de un niño o de una niña, obligatoriamente tienen que tener una formación mínima específica sobre lo que son los derechos de infancia, sobre qué es la perspectiva de infancia en el deporte y cómo proteger y tratar bien a la infancia en el deporte. Creo que es fundamental en este momento. ¿De dónde viene esta obligación, ¿no? Siempre me preguntan de dónde viene esta obligación y es como una balanza en la que pones un peso en un lugar de la balanza y pones otro peso en el otro, en la otra parte de la balanza. Una parte de la balanza tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo ético y la otra parte de la balanza tiene que ver con lo legal, ¿no? Con la obligación legal. Probablemente vamos a estar cada vez más obligados legalmente a cumplir con una serie de estándares, lo cual intrínsecamente es positivo, pero para mí debe de venir aparejado ineludiblemente de un compromiso ético y de un compromiso moral tanto de los individuos como de las instituciones. Trabajar por defender los derechos de infancia en una entidad deportiva, trabajar por evitar que un niño sufra en una entidad deportiva, es una obligación y es una obligación ética. Afortunadamente, desde la redacción y entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, la Ley Orgánica, también es una obligación legal. En su capítulo dedicado al ámbito del deporte, esta ley nos va a exigir tres cosas, ¿no? Fundamentalmente a las instituciones deportivas
y a los profesionales. La primera de ellas tiene que ver con ¿qué? Con disponer de un delegado o delegada de protección a la infancia, tener una persona de referencia que de alguna manera ponga foco y dedique sus esfuerzos a trabajar en esta materia. El segundo de los elementos tiene que ver con disponer de un mínimo plan de protección a la infancia dentro de la entidad, que cuente pues, con aquellos elementos, aquellas acciones, aquellos pasos que va a desarrollar para ir progresivamente implementando este trabajo. Y el último de ellos es que todos los profesionales o voluntarios que trabajan en la entidad pues tengan acceso a una mínima formación sobre lo que supone trabajar en protección a la infancia. Esto viene para cumplirse. Pero esto obligatoriamente, insisto, tiene que venir de la mano del compromiso ético que como personas comprometidas por el trabajo con la infancia debemos de tener. Es así. El siguiente de los elementos o claves tiene que ver con lo que es generar de alguna manera los procedimientos de los que os hablaba anteriormente. Para mí los procedimientos también son una herramienta. Para mí la clave es un cambio de cultura. Lo que estamos yendo en estos momentos es hacia un cambio de cultura y es un camino que no tiene marcha atrás, es un camino que no tiene vuelta atrás. Quien diga lo contrario no solamente miente, sino que está equivocado en este momento, no tiene vuelta atrás. El camino que tenemos que emprender en el trabajo de protección y buen trato a la infancia es un camino que no tiene vuelta atrás, que es un camino en el que cada vez vamos a tener que exigirnos y exigir más en esta materia. Y no lo digo por nosotros, porque bueno, es que el Athletic Club cumple con los requisitos. No, bueno, pues sí es relevante que haya ya un club que tiene un cierto nombre que puede decir que está cumpliendo y que puede servir para que otros digan, jo, pues vamos a reflexionar sobre este tema porque es relevante. Esa no es la reflexión única y exclusiva. La reflexión es, tenemos que hacerlo porque es un deber que tenemos con los niños y con las niñas y no nos podemos permitir que en estos momentos siga habiendo niños y niñas que en su práctica deportiva puedan estar expuestos a situaciones de violencia o puedan estar expuestos a situaciones de desprotección, porque sigue pasando. ¿Qué retos tenemos, ¿no? en esta materia? Creo que es fundamental en este momento que sepamos lo que es el ser responsables, el implementar políticas y de alguna manera exigir su cumplimiento. Los niños y las niñas, recapitulamos un poquito, hemos dicho que son sujetos de derecho, que no son solamente deportistas, que deben tener un espacio seguro y protector. Y por lo tanto hay una serie de exigencias morales, una serie de exigencias éticas y a partir de hace poquito una serie de exigencias legales que vamos a tener que cumplir. Bueno, ¿y qué es lo que hace el delegado de protección a la infancia? Bueno, pues ¿qué se supone que es lo que hago yo en este momento, ¿no? Yo creo que nuestro rol fundamental sigue siendo en este momento seguir visibilizando, seguir incidiendo, seguir trabajando por generar la necesidad de comprender que tenemos que trabajar en esta materia. Seguimos sensibilizando, seguimos incidiendo y seguimos convenciendo a la gente que rodea el deporte infantil que este es un tema obligatorio, que este es un tema prioritario porque está el juego, el bienestar de muchos niños y muchas niñas. Y que, por favor, cuando hablamos de buen trato y cuando hablamos de bienestar, que no nos reciban como satélites, como extraterrestres o como perros verdes en la práctica deportiva. Porque es necesario trabajar esta materia y porque es necesario tener profesionales que se dediquen a ello. El segundo de los roles que en este caso estoy desempeñando tiene que ser un rol dinamizador, un rol multitarea dentro de la entidad deportiva, de estar constantemente de alguna manera como brindando apoyo, brindando asesoramiento, brindando servicio, brindando tranquilidad, brindando confianza. ¿A quién? Al resto de profesionales de mi entidad, que en este caso son cientos, pero también a los niños y a las niñas, que en este caso son cientos. Creo que nuestro rol como departamento es brindar esa confianza. La confianza es un elemento fundamental en la protección y el buen trato a la infancia, pero es un elemento que tiene una doble cara, una cara
que por un lado es muy positiva, porque cuando generas confianza sana, cuando generas un espacio donde el niño y la niña se exprese mucho más que como deportista exclusivamente, se va a sentir más cómodo, va a generar bienestar y de alguna manera vamos a cumplir con los objetivos fundamentales de la práctica deportiva. Pero también al mismo tiempo la confianza excesiva y la confianza es uno de los principales elementos que quien quiere perpetrar violencia contra la infancia va a intentar conseguir desde un primer momento. Va a intentar ganar la confianza de la institución, va a intentar ganar la confianza del entorno, del niño y de la niña, va a intentar ganar la confianza del niño y de la niña y finalmente va a perpetrar la violencia que quiera perpetrar. Así que creo que es fundamental. Hay muchas ocasiones, en muchas charlas, en muchas reflexiones en las que hablamos sobre la confianza y todo el mundo quiere confianza, todo el mundo necesita confianza. Los padres y las madres quieren que las niñas y los niños confíen y eso es fundamental. Pero esta confianza tiene que ser confianza sana, confianza constructiva y confianza bien tratante. Termino o voy cerrando un poquito la intervención comentando sobre el rol del entorno, ¿no? Yo creo que es fundamental para que se genere un clima verdaderamente de protección, de buen trato, generar una comunicación adecuada entre todos los agentes y referentes que rodean la práctica deportiva de un niño o de una niña, ¿no? Y estoy incluyendo a todos, incluyendo lógicamente a la familia. En muchas ocasiones sigo escuchando a entrenadores y entrenadoras o a profesionales que hablan de que cuanta menos relación con la familia es mejor, ¿no? O de alguna manera incluso esa idea de erradicar a la familia, ¿no? De lo que es la práctica deportiva. Y yo creo sinceramente que es un error. Es un error porque es un agente necesario. Y este acercamiento a la familia tiene que ser un acercamiento también para involucrarles de alguna manera en el desarrollo deportivo del niño y de la niña, una comunicación adecuada. Yo sigo pensando, y aquí dentro lo digo, y lo digo abiertamente a Aitas Llamas, creo que su rol fundamental tiene que ser aconsejar, tiene que ser acompañar, tiene que ser de alguna manera apoyar a los niños y a las niñas, ¿no? No tiene que ser un rol de determinar, no tiene que ser un rol de imponer, no tiene que ser un rol de generar presión añadida. Y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, las familias son un agente importantísimo y un agente referente, ¿no? Para el bienestar del niño y de la niña practicando deporte. De hecho, pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, con la situación del coronavirus, desgraciadamente las familias no han podido compartir, ¿no? Pues el disfrute de la práctica deportiva con sus hijos y con sus hijas, porque se ha limitado la asistencia a los eventos deportivos cuando se han producido en el mejor de los casos, porque en otros casos se ha suspendido, ¿no? Y es triste, sinceramente, reflexionar sobre si la presencia de los padres y de las madres en ocasiones han favorecido el que los niños y las niñas se desarrollen con mayor tranquilidad o con menor tranquilidad. Yo creo que ya simplemente formular esa pregunta es representativo de lo que supone, ¿no? Supone que un aita o un ama que esté viendo jugar a su hijo o a su hija o cualquier deporte o practicar le pueda generar una presión añadida porque en el camino hacia la casa posterior bueno, le da determinado feedback que lo único que hace es generarle presión. Hay niños y niñas que se sienten mejor sin que su familia disfrute de su práctica deportiva. O sea, simplemente con hacernos esta pregunta, yo creo que es representativo para reflexionar y decir que tenemos que dar un paso adelante en esta materia, ¿no? Voy terminando diciendo que esta tarea es de todos y de todas. Los responsables de protección a la infancia, los que nos dedicamos al trabajo en protección a la infancia, no somos personas ajenas al mundo del deporte. Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando de alguna manera pues hay algunas preguntas que te vienen de profesionales del deporte en el que te vienen a insinuar como, bueno, pero quiero decir, tú sabes que salen 11 a jugar, ¿no? De hombre, perdón.
o es como si a un entrenador de baloncesto pues le dicen que sí sabe que salen 5 a jugar, ¿verdad? Pues sí, sé de esto, ¿no? Un reto fundamental. Y os lo dejo ahí como conclusión. El lenguaje del deporte es un lenguaje muy directo, muy claro, muy sencillo. Si es bien utilizado, es muy sano, muy claro. De alguna manera, cuando tú practicas deporte, entras a formar parte de una familia, que es la familia de la gente que practica deporte. De alguna manera somos hermanos, somos hermanas, pertenecemos a la misma familia, hablamos el mismo lenguaje, vivimos en la misma comunidad, somos gente que amamos el deporte. Cuando trabajas en el ámbito de la protección a la infancia, como vengo trabajando durante los últimos años de mi vida, en el ámbito social, en el ámbito de la prevención del abuso sexual infantil o en el ámbito de la prevención del bullying, es decir, el bullying, de la trata, de la explotación sexual infantil, los expertos y las expertas que trabajamos en esa materia, de alguna manera también somos una familia, pertenecemos a un mundo determinado, tenemos un lenguaje determinado. Desgraciadamente, esas dos familias, la del deporte y la familia de la protección a la infancia, son familias lejanas todavía. Y en ocasiones son familias lejanas por dos motivos, por el lenguaje diferente que empleamos y por los prejuicios que tenemos. Eh, las personas del mundo de la protección a la infancia a veces siguen teniendo prejuicios con respecto a las personas del mundo del deporte. Entenderán lo que voy a decir, sabrán lo que significa perspectiva de hechos de infancia, sabrán lo que significa interés superior del niño, sabrán lo que es un convenio internacional, sabrán la diferencia entre tratado internacional, vinculante y no vinculante. Y entonces yo, sinceramente, me quedo sorprendido porque luego voy al otro mundo, que es el mundo del deporte, y cuando viene alguna persona sabia en la materia, de la universidad, de algún instituto de derechos humanos, de alguna defensoría del pueblo, lo reciben con reticencia, pensando en qué nos va a contar, no sé si voy a entender el lenguaje, no es de nuestro mundo, no es deportista, nunca se ha puesto unas botas, nunca ha botado un balón, nunca ha sudado dentro de un campo. Y se generan este tipo de prejuicios que lo único que hacen es realmente no lograr el objetivo fundamental, que es asumir información válida para comprender que tenemos una responsabilidad y disponer de herramientas para defender los derechos de la infancia y su bienestar mientras practican deporte. Ese es el objetivo fundamental. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Necesitamos seguir traduciendo ese lenguaje. Necesitamos personas que puedan hablar esos dos lenguajes. Necesitamos personas que se comprometan en los dos mundos. Necesitamos personas que generen puentes de comunicación entre los dos mundos y que finalmente puedan hablar los dos lenguajes con total tranquilidad y con total legitimidad. Y en eso, desde el proyecto ATERPE del Athletic Club, es en lo que estamos. Porque nuestro único objetivo fundamental es intentar generar puentes, intentar generar comunicación, intentar compartir información, intentar compartir buenas prácticas y trabajar y esforzarnos conjuntamente con cualquiera de ustedes que están escuchando en este momento la charla, sean de un club grande, sean de un club pequeño, sean de un club que nada que tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con cualquier otro deporte. Estamos aquí única y llanamente para formar equipo, para formar un equipo que trabaje en esto y para formar un equipo que tenga un único mensaje dentro del mundo del deporte. Y es decir, basta ya de mirar para otro lado, basta ya de seguir permitiendo violencia en el deporte, basta ya de que no tomemos medidas, basta ya de que nos lamentemos y al día siguiente sigamos sin hacer nada en el ámbito de la protección a la infancia. Basta ya. Dentro de ese equipo está el Athletic Club, dentro de ese equipo está el proyecto Aterpe y dentro de ese equipo pueden estar cualquiera de ustedes si dan un paso adelante. Muchas gracias por todo y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas, inquietudes, dudas y cuestiones que me quieran comentar. Poco más. Muy bien, Iñaki, muchísimas gracias. Súper, súper interesante, la verdad. Sobre todo para aquellos que no estamos tan habituados bueno, a estar en contacto con este aspecto dentro del sector deportivo. Normalmente, tal vez la mayoría del sector está más centrada en la parte deportiva y obvia este tipo de asuntos que no solo son importantes, sino imprescindibles. Muchísimas gracias, Kerry Casco.
Y nada, te voy a hacer llegar las preguntas que tenemos, también Sí, palabras de agradecimiento, Laura, Jorge, Raúl y más gente a lo largo de la charla. Bueno, pues luego podrás leerlo, pero gente muy agradecida con tu ponencia. Y bueno, la primera pregunta de Estela dice lo siguiente. Iñaki, gracias por la ponencia. ¿Sabrías decir desde la Liga qué avances legales y o políticos se están haciendo en el buen trato a la infancia en el deporte? cuando preguntan la liga entiendo que la liga de fútbol, ¿no? Vale. Eh, sé que probablemente en el futuro a corto plazo puede haber algún movimiento en ese sentido. Eh, Creo que después de la aprobación de la ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia en España, diferentes organismos deportivos se han sentido concernidos por lo que viene reflejado en el capítulo dedicado al deporte, en el que hay una exigencia a las administraciones públicas para trabajar en esta materia y también hay un llamamiento a las entidades de alguna manera que no son entidades de carácter público, que son entidades de carácter privado pero que rigen el deporte, para que pongan foco en esta materia. Entonces, lógicamente entiendo que las federaciones, la Liga, el Consejo Superior de Deportes y otras entidades me consta que están explorando, están evaluando y de alguna manera están intentando planificar cuál va a ser su camino en esta materia, lo cual ya de por sí para mí es una buena noticia. Es una buena noticia porque partimos de un recorrido en el que el trabajo en esta materia era invisible o de alguna manera no había visibilidad y no había ningún tipo de exigencia. Por lo tanto, cualquier paso adelante que se dé va a ser necesario, pero contestando a la pregunta, sé que está habiendo movimientos, sé que se están planificando cosas y probablemente a corto plazo pues veamos propuestas de diferentes organismos deportivos para trabajar en esta materia. Perfecto. Muchas gracias, Iñaki. Hmm. Siguiente pregunta de Laura. Gracias por la ponencia, Iñaki. Muy interesante. La pregunta. Como has comentado, la nueva Ley Integral de Infancia convierte en imperativo legal la figura y protocolos de protección a la infancia. Hmm. ¿Están los clubes deportivos preparados o cómo pueden empezar con esta tarea? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que haciendo símiles deportivos, es que, claro, tú imagínate oye, me vais a perdonar todas las personas que estáis aquí que pertenezcáis a deportes individuales pero bueno, voy a poner ejemplos de fútbol que es lo más cercano, ¿no? Entonces, tú imagínate que estás en el banquillo viendo el partido porque el entrenador no ha decidido sacarte bueno, pues estás viendo tranquilamente, bueno, tranquilamente o intranquilamente el partido y de repente se lesiona un compañero tuyo. Claro, oye, puñetera casualidad que es el compañero de tu demarcación. Entonces ya te entra un poco de adrenalina y dices, que voy a salir. Vamos, se va a dar la vuelta al mister y va a decir que soy yo. Entonces, efectivamente, se da la vuelta al mister y te dice, quítate la chaqueta y sal al campo. Entonces, ¿sabes lo que le digo yo, no? Mister, no he calentado. Cuando tú sales a jugar sin haber calentado, corres el riesgo de lesionarte. Las entidades deportivas no han calentado. Es más, siguen sentadas en el banquillo. Y estamos en el momento en el que el míster se está empezando a dar la vuelta para decir, hey, salid todos a calentar. Yo lo único que creo que es relevante en este momento es que proyectos como Aterpe, Athletic Club y otros proyectos que existen en el contexto comparado son esos proyectos que de alguna manera y sigo con la comparación y las tiro hasta el límite, están provocando la lesión del jugador de fútbol para que el entrenador se dé cuenta de que algo está pasando. Y el entrenador, en este caso las administraciones públicas, las entidades que tienen que regir el deporte con los niños y con las niñas, van a decir, calentad por favor, que es que todos vais a tener que salir. Así que
para mí esa es la situación ahora mismo de las entidades deportivas. No estamos preparados o no está preparada la mayor parte de las entidades deportivas simple y llanamente porque no somos conscientes de nuestra responsabilidad y no hemos interiorizado que este es un tema prioritario. Cuando lo hagamos, estaremos preparados para estar preparados. Pues ojalá el calentamiento de los que están en el banquillo venga por decisión estratégica y no por lesión de alguien en el terreno de juego. Vale, y terminamos con dos preguntas de Juanjo, a no ser que alguien haga alguna otra pregunta. Nos dice, podría haber sido en otro club o desde otra institución, pero ¿por qué crees que ha sucedido en el Athletic Club el hecho de generar esa sensibilidad y promover con esa contundencia la protección a la infancia mediante el proyecto Aterpe? Es que, claro, sí, depende de lo que conteste, pues lógicamente es como decirte, te lo pone muy fácil para pensar que los de Bilbao son así, ¿no? Y aumentar el mito. Pero, a ver, yo sinceramente creo que el Athletic Club es un club que no es ni mejor ni peor que otros, pero el Athletic Club es especial, y eso es innegable. Tenemos una filosofía que nos hace especial, tenemos una vinculación con nuestro pueblo, con nuestra comunidad que nos hace especial, y yo creo que además tenemos proyectos sociales que nuestra fundación, y aprovecho para destacarlo, nuestra fundación realiza de una manera impresionante desde hace mucho tiempo con determinados colectivos y con determinadas problemáticas que, pues de alguna manera, han sido pioneros en la materia, ¿no? Y en este sentido, creo que todo ese caldo de cultivo hacía relativamente sencillo, o probablemente más sencillo, ¿no? Que en otros clubes buscar esa ecuación que diga, bueno, el sentido de pertenencia y la vinculación que queremos conseguir con respecto a nuestros jugadores y jugadoras tiene que ser muy fuerte, tiene que ser mayor que el de otros clubes por nuestra especial filosofía. Por lo tanto, igual preocuparnos por el bienestar, preocuparnos por situaciones, preocuparnos porque no haya violencia, responder adecuadamente a situaciones, creo que debería de ser una obligación para nosotros como entidad. Y claro, que el Athletic Club lo haga 2 años y medio antes de que la ley lo exija obligatoriamente, me parece suficientemente representativo como para decir, bueno, esto se ha hecho porque efectivamente ha habido una apuesta institucional por hacerlo y un compromiso por hacerlo. Yo creo que es sincera y llanamente por eso, no por otra cosa, ni porque seamos mejores ni peores que otras entidades, simplemente porque el contexto nos ha ayudado a poder hacerlo, ¿no? Perfecto, Iñaki. Y terminamos con la última pregunta de Juanjo, que dice lo siguiente. En relación a los códigos de disciplina para menores en el ámbito deportivo, el tratamiento tradicional de régimen sancionador económico o suspensión en participación deportiva no funciona, en su opinión. Y que ha sabido que la Federación Catalana de Básquet este año ha incorporado medidas educacionales en lugar de las punitivas. ¿Qué te parece esta propuesta? Pues me parece una gran respuesta. O sea, simple y llanamente. Me parece espectacular. Me parece espectacular porque es que incluso en el ámbito social, en otros ámbitos, ya la respuesta punitiva única y exclusivamente no soluciona nada, ¿no? Y sí que es cierto que probablemente estas respuestas punitivas se dan exclusivamente a situaciones de violencia generadas en el ámbito de la competición, entiendo, ¿no? Seguramente serán situaciones de expulsiones, de agresiones, de otro tipo de cuestiones que pues, te sanciono con 4 partidos, te sanciono con 5, te sanciono con una multa económica y bueno, no digo que no haya que tenerlas, no voy a entrar en ese debate, pero sí que considero fundamental que si una persona comete una situación violenta relacionada con xenofobia y con racismo, tiene que tener una medida educacional adecuada para ese ámbito concreto en el que está fallando. O sea, si yo tengo un amigo que es un kamikaze conduciendo, ha perdido todos los puntos del carnet y además de hacerle un examen, pues tiene que recuperar educativamente determinadas cuestiones, pues qué menos que en un ámbito en el que estás trabajando con menores de edad, en el que de alguna manera estás trabajando probablemente incluso con infractores que son menores de edad y que cometen conductas que tienen que ser reconducidas educacionalmente, que tenga ese componente educacional. Me parece fantástico, me parece fundamental y me parece que es una propuesta buena.
Genial, enhorabuena a la Federación de Básquetbol catalana. Vale, Iñaki, para concluir, y esta pregunta te la hago yo personalmente, sabiendo que la mayoría del público que nos sigue a nosotros y de nuestra comunidad en Clubic son responsables de clubes deportivos amateur humildes, no de la envergadura del Athletic y que también con las complicaciones que tienen, bueno, pues para sacar el trabajo diario adelante. Al final la mayoría de los gestores son voluntarios, que sí, son el presidente o es el entrenador, pero paralelamente tiene otro oficio. ¿Cómo se pueden instaurar medidas o filosofías enfocadas a la protección de la infancia, entendiendo la idiosincrasia de estos clubes amateur? Ya. Yo suelo contestar de una manera que espero que no sea brusca. No. Yo no nací en el Athletic Club. Es decir, yo provengo, por mi parte deportiva, provengo de lo que nosotros en el argot y el lenguaje deportivo llamaríamos del barro, ¿no? De clubes modestos, en este caso, bueno, un único club, que es un club modesto, de un barrio muy modesto, pero maravilloso por otro lado, de Baracaldo, en el que pues trabajamos con el fútbol femenino y en el que de alguna manera pues lógicamente no disponíamos ni de los recursos ni de los medios que puede tener el Athletic Club, pero sí que teníamos una preocupación en esta materia. Alguien puede decir, claro, porque estabas tú y tienes la preparación. Bien, pero ahora ya no estoy yo y siguen teniendo la preocupación. Yo diferenciaría enormemente entre lo que es acceso a información y preparación de lo que es dedicación profesional. Ojalá en el futuro pero bueno, también hago la misma comparación. Los clubes deportivos modestos, aunque sean relativamente modestos, han evolucionado mucho en términos de organización y han evolucionado mucho en términos de, bueno, antes pues entrenaba quien pudiera entrenar, ahora pues casi todas las personas tienen una titulación, ha habido un avance enorme en la capacitación de los entrenadores y entrenadoras. Ahora hay preparador físico, ahora hay fisioterapeuta, ahora hay entrenador de porteros, entrenador de... Entonces, bueno, dices, jolín, y incluso pues se les paga parte tal. Yo digo, bueno, probablemente si ha habido un esfuerzo en esta materia ha sido porque entendían que era importante para el crecimiento de esta pequeña escuela, pequeño club o club modesto, y para dar un servicio mejor a los niños y a las niñas que practican deporte allí. Por lo tanto, ojalá en el futuro, dentro de unos años, también poquito a poco, de la misma manera que han crecido estas figuras, pueda crecer la figura del responsable de protección dentro de los clubes porque entiendan que es importante, ¿no?, para los clubes. En cualquier caso, hasta que suceda eso, entidades como la nuestra y otras entidades lo que pueden prestar es formación, asesoramiento, acompañamiento, guía y consejo. Y finalmente, lo más relevante en las entidades pequeñas es tener conciencia, comprometerse, formarse mínimamente y lo demás ya no va a depender de ti, sino va a llegar un momento en el que mi responsabilidad es levantar la mano cuando algo ocurra, levantar la mano cuando note alguna situación y probablemente tendré que pedir consejo a alguien que sepa de la materia. Que nos tengan identificados a personas que tenemos quizás una formación algo mayor o experiencia mayor en este sentido, lo único que puede servir es para decir, oye, mira, perdona, soy el club de tal lugar, sé que tenéis un programa de protección a la infancia y trabajáis, tengo una duda con respecto a una situación que me ha surgido en mi equipo cadete femenino de baloncesto. Me pasa esto con una jugadora. Joder, has cumplido con tu obligación. Ya estás implementando una política de protección a la infancia dentro de tu club, has puesto un ojo, estás brindando bienestar y de alguna manera cuando supera de tu conocimiento lo único que haces es buscar a alguien que te pueda apoyar y acompañar. Yo creo que eso es clave y eso es fundamental y eso es lo que deberíamos de intentar brindar a estas entidades más medianas o más pequeñas que tienen esa necesidad, ¿no? Y aprovecho y termino para contestar a una pregunta que había con respecto a si existe alguna formación específica o qué se precisa para ser delegado de protección a la infancia, porque en este momento no existe ninguna formación específica como tal que te amerite o te certifique profesionalmente para ser delegado de protección a la infancia en el deporte. Nosotros como Athletic Club dentro del proyecto Aterpe sí tenemos una formación con la Universidad del País Vasco
que es un posgrado universitario que de alguna manera tiene todos los componentes para poder desempeñar la labor de ser delegado de protección a infancia. Mi respuesta es, no las hay en este momento, pero estoy plenamente convencido de que las va a haber, porque son necesarias y porque va a haber instituciones que las vayan a brindar. No sé ni cuándo ni cómo, pero hasta ese momento sí que existen posibilidades de formación muchísimo más específicas que sin ningún problema, si se comunica conmigo a través de las redes sociales, de algún mensaje, le puedo compartir los enlaces y los links a esas formaciones. Genial, Iñaki. Muchísimas gracias. Y a título personal también te agradezco tu tiempo y bueno, que esta semilla que hayas plantado hoy aquí, que estáis plantando con Aterpe día a día en bueno, diferentes ámbitos, acaben aflorando y que el día de mañana no estemos hablando de qué es lo que se debería hacer, sino de qué se está haciendo, ¿no? En diferentes clubes, entidades deportivas. Muy bien. Nada, gracias a vosotros y a las personas representantes de clubes que han estado asistiendo, personas particulares, nada, mi completa accesibilidad y disponibilidad para lo que estimen oportuno, pero de verdad, sin ningún tipo, no lo digo para quedar bien, de verdad, lo digo de verdad como persona que está en este momento aquí y que ha tenido la oportunidad de llegar aquí, pero que viene desde el compromiso y desde la militancia en los derechos de infancia, nada más. Es que ricasco, Iñaki. Suri, gracias a todos y a todas. Agur.